Continuamos en 24 horas, el noticiero de los paraguayos. Ya tenemos en piso al señor Hugo Duarte, politólogo. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes a la gente del Canal 9, a ustedes. Es un placer estar con ustedes acá. Katia González, diputada y senadora electa. Felicidades. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Y bueno, acá, a disposición. ¿Por dónde empezar? Después de ver todo lo que está pasando, analizar lo que pasó ayer, proyectándonos al futuro, pero no podemos dejar de mencionar lo que está pasando en este momento. Señor Duarte, esta situación, estas manifestaciones, sobre todo que inclusive rozan la violencia extrema, estimulada inclusive por una de las figuras más importantes en base a las últimas elecciones. ¿Qué lectura le da usted a esto? Sí. Yo creo que hay un libreto, probablemente no me va a ser muy popular entre la gente del señor Payocúa lo que voy a decir, pero veo un libreto que se empezó a desarrollar en Estados Unidos con la elección y la pérdida de Donald Trump, acá en el Brasil con los partidarios de Bolsonaro. Y forma parte, me parece, una estrategia para ir marcando un poco el territorio del dirigente que quiere proyectar su influencia un poco más allá de lo que las urnas le permitieron, ¿verdad? O sea, creo que Payo está tratando de mostrar su fuerza, está tratando de mostrar su poder. Ya tiene 5 senadores, tiene algunos diputados y ahora hay que mostrar que él mismo es una fuerza importante, así como lo hizo en su momento Donald Trump, lo hizo Bolsonaro. A mí me parece que es una cuestión que sigue una evolución que no es nueva, puede ser nueva en el Paraguay, aunque tampoco es nuevo en nuestro país. Ya tenemos otros eventos parecidos anteriormente, ¿verdad? Pero creo que forma parte del anecdotario de esta muy especial elección que tuvimos. Estaba comentando justamente con la senadora que la magnitud de la derrota de la oposición creo que choqueó a mucha gente. Diputada, senadora electa, ¿y cuál es el lenguaje o la interpretación o la lectura política de lo que pasó ayer? Bueno, en realidad yo prefiero que la ciudadanía juzgue y que podamos entender que a pesar de nuestras enormes diferencias y de la deuda que tiene nuestra democracia con todo lo que hace a infraestructura, a salud, a educación, a trabajo, tenemos que entender y cuidar esta frágil institucionalidad. Hoy es un momento en donde estamos viendo, y yo particularmente me hago cargo de esto, yo sí quiero hacer un llamado a la calma. Sí, esto tiene que ser, digamos, la toma de apunte del Tribunal Superior de Justicia Electoral para transparentar este proceso, porque en algunas cosas, como el tema de que efectivamente el TREP no son los resultados definitivos, son la transmisión preliminar de los datos que hoy se está realizando. El juzgamiento de actas se empezó efectivamente por Asunción y eso se tiene que tomar en serio. No simplemente habilitar el juzgamiento de actas como un mero trámite, sino realizarlo con transparencia, con las garantías para aquellos que tienen que presentar sus impugnaciones, que tienen diferencias entre las actas que han juntado sus apoderados y miembros de mesa y veedores con lo que realmente se está transmitiendo, porque recién con la proclamación y el juzgamiento de las actas se constituyen las autoridades legítimamente electas. También creo que, digamos, la manifestación es un derecho legítimo que tenemos todos los paraguayos, está garantizado en la Constitución Nacional, pero debemos hacerlo siempre en el marco, digamos, de la no violencia, y por eso me preocupa mucho, porque generalmente son vidas jóvenes cuando esto se desborda lo que terminan perdiéndose, y no precisamente de aquellos que están facilitando o vehiculizando un tipo, digamos, de situación como esta. Entonces, llamar a la calma, llamar a la reflexión.
entender que la democracia tiene deudas inmensas, que sí hubo irregularidades en el proceso electoral. Nosotros lo hemos visto, lo hemos sentido, hemos visto que, digamos, una policía siempre inactiva, una fiscalía electoral que también no estuvo a la altura de las circunstancias, había compra de votos, había inducción al voto, hay una claque fundamentalmente colorada, perversa, que tiene que tomar también nota de que acá la gente está cansada, que está harta, y bueno, Cuba es un síntoma de ese hartazgo ciudadano y de la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, y más allá, digamos, de lo que señala acá Hugo, nosotros tenemos que saber entender de que la gente hoy en muchos lugares tiene hambre, ¿verdad? Una pregunta para el señor Hugo y tiene que ver un poco en paralelo con estas manifestaciones que se dan en la calle. Mencionaba el caso de Brasil, Bolsonaro, Estados Unidos con Donald Trump, y en el caso de Paraguay, para que se llegue a un término un poco más pacífico en cuanto al conteo de actas, cuando se habla de la justicia electoral muy fortalecida en cuanto a la confiabilidad, ¿quién se debe pronunciar en este momento para que eso se garantice? ¿Qué institución se debe pronunciar? Yo creo que en este momento lo que hay que pedirle es profesionalismo y cordura a las autoridades policiales y a las autoridades políticas, y hay que entender que esto forma parte del proceso electoral propio. Es un fenómeno nuevo, un candidato que viene independiente y logró poner un poco en jaque al sistema tradicional, digamos, por la cantidad de votos que tuvo, moviliza una gran cantidad de gente, tiene esa capacidad que ya han perdido los partidos tradicionales. Es muy difícil que los partidos tradicionales tengan esta capacidad de movilización. Yo diría que en estas condiciones actuales es absolutamente imposible. Y también pedirle un poco de más presencia activa al Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el sentido de salir a garantizar la imparcialidad y sobre todo la transparencia. Y coincido con la diputada, garantizar la transparencia del proceso. No hay ninguna otra forma de calmar los ánimos que garantizando la transparencia del proceso electoral, que fue un proceso a todas luces bastante claro, limpio en su desarrollo, algunas imperfecciones propias de nuestra cultura política criolla, pero en líneas generales creo que el proceso electoral estuvo a la altura de lo que se esperaba. Ahora viene el periodo más difícil, un juzgamiento con un grupo de ciudadanos que va a estar muy atento a que las cosas se hagan con transparencia. Creo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral debería pronunciarse y garantizar eso. Ahora, diputada Katia González, usted que estuvo en su momento cuestionando y criticando esa falta de cohesión de la oposición, incluso usted se apartó de la concertación también por algunas desavenencias. ¿Por qué fue tan aplastante esta victoria colorada? Porque le sacó casi 500.000 de diferencia al segundo, de Santiago Peña. 15 gobernaciones de 17, mayoría absoluta en el Senado, mayoría propia, 48 diputados. Y en las juntas departamentales aparentemente los colorados van a tener mayoría igualmente. ¿Por qué se produce esto? ¿Qué faltó a la oposición? Bueno, hoy es muy prematuro realizar un análisis, ¿verdad? Porque tenemos que ver a la luz, digamos, de las evidencias y de cómo se presenta efectivamente el escenario electoral el día después, pero sin lugar a dudas nosotros hemos señalado, nosotros sí apoyamos a la concertación, tuvimos un apoyo crítico, muchas veces cuestionado, pero nosotros pedimos la instalación de una mesa política, hablamos, digamos, de un relato, evidentemente que hay un relato que ha cautivado más que el relato, digamos, que construyó la concertación, en la interpretación de un sentimiento colectivo de hartazgo más allá de un discurso monocorde. Nosotros solicitamos la instalación de una mesa política donde podamos hablar de la distribución de las responsabilidades políticas y en muchos sentidos la metodología de la cual yo siempre estuve justamente en desacuerdo, tanto en el tema metodológico como en la estrategia política,
porque hoy vivimos un momento de convulsión donde la gente ya no quiere más de lo mismo. Y nosotros no logramos cautivar a ese electorado. Hay que hacer una profunda autocrítica de distintos sectores, de cómo se concibió y fundamentalmente entender que la democracia se construye día a día, todos los días, lo cual significa que simplemente unirnos para un acto electoral es lo que termina, digamos, haciendo aguas por todos lados y que hoy pasa una factura categórica a través de las urnas. La oposición tiene que reinventarse, tiene que valorar los nuevos liderazgos, tiene que nutrirse, digamos, de una renovación profunda en sus prácticas políticas, porque ustedes saben cómo se han comportado muchos de nuestros aliados en su propia gestión de gobierno, siendo funcionales a la claque colorada. Y eso ha pasado una factura importante dentro de lo que es este proceso electoral. Y más allá de eso hay que saber, digamos, hilar profundo y fino para ver si esto no significa una debacle o podemos reinventarnos. Y fundamentalmente aquel que se declaró, digamos, socio mayoritario de la concertación, que es el Partido Liberal, tiene aún un desafío mayor. Bueno, en este periodo, en definitiva, la oposición tuvo un rol muy importante. Una oposición que ya no va a tener tanta fuerza en el próximo periodo. Hay una mayoría colorada en el Congreso. Señor Duarte, ¿cómo se espera que transcurran estos próximos 5 años con un gobierno ejecutivo colorado y también una mayoría en el Congreso? Yo creo que la gobernabilidad dentro del Congreso, acá la diputada tiene mucho más experiencia porque lo vive día a día, lo vivió día a día, pasa por el propio Partido Colorado y por la capacidad que tengan para negociar hacia el interior de la propia bancada colorada, porque hay una cuestión que es clara: la bancada colorada de senadores está dividida. Llegó a las elecciones aunando esfuerzos y teniendo un proyecto común que defender, pero tienen sus intereses propios. O sea, hay un grupo de 8 senadores que se ha cohesionado mucho, ha logrado sostener por 2 periodos consecutivos ya, ha logrado sostener la presidencia del Congreso, tiene aparentemente mucha capacidad de articulación con otros sectores de la oposición, y si se logra dentro de la bancada colorada tranquilizar todos esos intereses, es muy probable que el Santiago Peña pueda tener mayoría. Si no se logra, esa mayoría se va a buscar con alianzas con otras fuerzas de la oposición. ¿Mayoría es sinónimo de buen gobierno? ¿Mayoría es sinónimo de buen gobierno? No es sinónimo de buen gobierno, pero es sinónimo de por lo menos alguna vía más predecible para tratar de ir estableciendo políticas públicas y darle soluciones a un pueblo que necesita. Lo otro es un poco más trajinado, es un poco más negociado y es un poco más, digamos, tiene un tiempo de elaboración dentro del propio partido, porque sería un camino un poco más rápido porque ya las grandes líneas de negociación estarían cerradas. ¿Qué le espera ahora a la oposición, diputada, con esta situación? Prácticamente allanaron el camino para el Partido Colorado, para Santiago Peña o quizás su mentor que está detrás. Bueno, nos espera el desafío, en primer lugar, de ser el contrapeso necesario para evitar el comportamiento hegemónico y autoritario del Partido Colorado. Nuestro rol y el rol sobre el cual nos posicionó la ciudadanía cuando nos eligió fue hacer ese contrapeso, ese control que se necesita al poder ejecutivo y al propio poder legislativo, y nos queda crear y entender que este debe ser un periodo de consensos para la construcción de reformas. Y si eso no entiende Santiago Peña, si vuelven a hacer lo que hicieron los colorados en este periodo en la Cámara de Diputados, siendo 42, donde no permitió que la oposición entre ni lidere ninguna de las comisiones más importantes, donde usó el presupuesto para nuevamente seguir nutriendo su, digamos, cuota prebendaria y un montón de promesas relacionadas simplemente con el desangre del presupuesto y del Estado paraguayo. Ojo con eso. Acá
viene un periodo difícil, está empezando ese periodo con una manifestación, digamos, popular, y si Santiago Peña, en el caso de confirmársele, no sabe dar una lectura de que no es que ellos ganaron, acá el que gana no gana todo, pero por sobre todas las cosas entender que las fuerzas políticas contrarias al Partido Colorado son mayoritarias. Ganó, pero no ganó todo, nunca se gana todo. Se tiene que acá construir ese acuerdo y ese consenso necesario para la reforma que solicita la gente y también entender de que el Partido Colorado no ganó, ganó, pero no ganó. Parece contradictorio. La oposición, toda junta, tiene más votos que el Partido Colorado en las urnas. Lo que uno escucha normalmente, diputada, en las calles, en las redes, en todas partes, es que existe este tremendo descontento de la gente con respecto al Congreso, digo en términos generales. Usted ya habló con sus colegas electos para ver un poco si se puede hacer un contrapeso en algún sentido dentro de las cámaras. Sí, con algunos yo ya estuve manteniendo hoy conversaciones, le llamé a felicitar a Esperanza Martínez, le llamé también a los colegas de Patria Querida, estuve hablando obviamente con la gente de la Alianza Encuentro Nacional. También me encontré con la señora Yolanda Paredes, la felicité, digamos, por la elección que realizó justamente en el conteo de actas. Yo hoy fui al Tribunal Superior de Justicia Electoral, me crucé con Rafael Filisola, y si nosotros no entendemos de que el único camino, veo que entró Nakayama, por ejemplo, creo que también es un joven con el cual se podría conformar una suerte de multibancada que pueda deliberar, porque si el Partido Colorado no entiende que este es un órgano deliberativo y de contrapeso, vamos a tener muchos inconvenientes. Y nosotros fuimos electos y vamos a actuar con el mismo coraje cívico que lo hicimos en este periodo, y no crean que vamos a permitir los atropellos, por lo menos vamos a resistir los atropellos que pretendan hacer en contra del pueblo paraguayo. Ayer decía Santiago Peña en su discurso, apostaría el diálogo y el consenso en pro de las causas nacionales. Sí. Ahora, la oposición, ¿va a poner algún tipo de condicionamiento para que justamente se siente a dialogar con Santiago Peña? Nosotros no tenemos que condicionar, el diálogo no se condiciona, acá tenemos que generar acuerdos y que ese diálogo que se propone realmente sea genuino. Un montón de veces los discursos no reflejan la realidad del país. Hoy justamente y ayer cuando saludaba yo a la chapa ganadora, decía que queda poner en práctica esos discursos a un pueblo cansado de promesas rotas, de promesas incumplidas, que tiene que ver una realidad muy distante a la de los discursos de los partidos políticos. Yo tengo mis reservas, tengo una moderada expectativa, conozco a mis colegas, muchos de ellos estarán en el Senado, hablo de la claque colorada, y puedo decirlo, esa claque colorada no tiene principios ni tiene valores, tiene negocios que proteger. Entonces, si ellos no entienden de que acá el horno no está para bollos, por hablar en un lenguaje muy coloquial, entonces van a ser los grandes responsables de lo que pase de hoy en adelante. Hoy, Santiago Peña tendría que estar reunido y saber dar una lectura y no minimizar lo que está pasando en las calles. Si la claque colorada minimiza lo que hoy está ocurriendo frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, los hacemos responsables a ellos de lo que pueda sucederle a jóvenes que se autoconvocan. Por último, señor Duarte, ¿qué pasa con los partidos y movimientos que son los verdaderos perdedores en estas últimas elecciones? ¿Qué pasa con el Frente Guazú? ¿Qué pasa con muchos otros que ya no tuvieron el mismo caudal electoral, muy a pesar de lo que las encuestas o lo que se sentía en la calle? ¿Van a terminar desapareciendo o tienen posibilidad de potenciarse nuevamente? El Frente Guazú enfrenta en realidad un desafío muy importante, el posluguismo. ¿Cómo sobrevive este partido que se formó en la sombra de Fernando Lugo? Es un desafío que hasta ahora yo no me imagino, porque Lugo es el que aglutinaba a toda esa dirigencia rural que le dio fuerza y que le llegó a dar, creo que 7, 8 senadores en las elecciones pasadas. Esa cantidad, me faltaría hacer algunos estudios más quizás, pero yo sospecho mucho que esa gran parte de esa dirigencia rural y de esos votos que tenía
del Frente Guazú son los que alimentaron a Payo Cuba en Alto Paraná, por ejemplo. De hecho, hay luego un acuerdo que se firmó mucho antes entre la dirigencia del Frente Guazú con Cruzadas Nacionales en algún momento dado. Así que se cumple una vez más un axioma de la ciencia política. El candidato que no aparece es un candidato que desaparece. Y Fernando Lugo no hizo campaña. Y este es el resultado. La campaña en Bururú, entonces, preso. Pero usó TikTok. Usó TikTok. Bueno, esa es la parte que todavía nos sorprende. Hugo Duarte, politólogo, muchas gracias. Katia González, diputada y senadora electa, muchas gracias. Por favor, Muchas gracias a gracias a ustedes. ustedes.